Continuando con su programa Trazando Ruta, como lo habíamos anunciado, hoy tenemos al doctor Luis Felipe Rosa, quien es secretario general de la Casa China. Fausto Herrera Catalino, un hombre de los barrios, un hombre que aspiró a una diputación y que es el presidente del Frente Barrial Comunitario del Partido Revolucionario Moderno. Estamos entre amigos, darle la bienvenida para que ustedes hoy sábado a esta hora estemos hablando de dos temas fundamentales. Hablaremos sobre el tema del COVID y hablaremos sobre la situación del Partido Revolucionario Moderno, su perspectiva y cómo usted entiende que va el presidente Luis Abinader y todos los funcionarios cumplir con todas y una de las promesas de campaña, con un gobierno que ha recibido una pandemia, con un gobierno que ha recibido un déficit y con un gobierno que a diario estamos viendo cómo se están abriendo expedientes de millones y millones de pesos que fueron mal distribuidos o fueron mal gerenciados o mal aplicados en el gobierno pasado. Con ustedes vamos comenzando a hablar sobre un tema para que eduquemos a la gente. Lo primero es, doctor Luis Felipe, hablemos un poco del COVID. Usted es una persona que pasó por un trance muy difícil y usted tiene mucho de qué aplicarlo. ¿Cómo usted entiende que los dominicanos deben manejarse y cuáles fueron las causas y las consecuencias que usted pasó con la pandemia del COVID que realmente lo afectó Acosta, en lo personal? Acosta, muchas gracias por invitarme. La verdad es que personalmente yo y mi familia guardamos la cuarentena. Yo me cuidé de manera extraordinaria. Pero parece que por un azar de la vida, al ser llamado por la Junta Central Electoral a un entrenamiento en atención a que soy miembro, funcionario de un colegio electoral, parece que ahí me contaminé. No sé si fue ahí o si sería en un momento en que me vi obligado a ir a un autocaja del Banco Popular. Pero fueron las dos únicas posibilidades que yo entiendo en las que yo pude haberme contaminado del COVID. Me dio fiebre, una fiebre terrible, me desperté y a partir de ese momento, por suerte y por responsabilidad social y familiar, me aislé de mi familia totalmente y me sometí a un tratamiento, primero haciéndome los estudios lugar. Me hicieron tomografía en que mis pulmones ya reflejaban estar afectados y me hicieron Dimerodec y otros análisis que reflejaron que exactamente yo estaba infectado. Eso mucho antes de lograr la prueba de PCR. Con esto quiero decirte que hay manera de comenzar a diagnosticar que una persona tiene el COVID-19, sin necesidad de esperar, porque hay gente que se hace la prueba del PCR, le dura 10 días para darle los resultados y no se someten a tratamiento. Yo tuve la oportunidad de someterme a tratamiento, pero aún así, suerte a la ayuda de médicos amigos y de mi familia, dimos seguimiento continuo. Y en un momento en que la fiebre no cedía y que la tos, los malestares, dos médicos, una que es especialista en imágenes, trabaja en el Centro Médico Moderno, me dijo, venga para acá que hay que hacerle otra tomografía. Y en esa tomografía se reflejó que los dos pulmones ya estaban sumamente comprometidos. Y que la otra doctora amiga, la doctora Sandra Cabrera Febrille, me dijo, tiene que hacerse un Dimerodec rápido, a ver cómo está su coagulación. También había dificultad con eso.
y las dos aconsejaron que de inmediato yo debía ser internado. De inmediato, sin pérdida de tiempo. Hubo dificultad para lograr en un centro, pero se hicieron gestiones y con el doctor Jorge Mansur, en el Centro Médico Dominico Cubano, logramos que me internaran. El nivel de saturación del oxígeno en mi sangre había bajado bastante y fue preciso que me sometieran a un proceso agresivo, cortisona, avermetina, pero el otro medicamento que sirve no sé para qué, que todo lo que se ha estado utilizando contra el virus fue utilizado en mí. Pero llegó un momento en que tuvieron que ponerme oxígeno. Y yo realmente no entendía la gravedad de mi situación. Y un momento, una mañana, por los mensajes que me llegaban, las preocupaciones que me manifestaban familiares y amigos, pues bueno, yo hasta me asusté. Yo, bueno, parece que de verdad. Pero los médicos fueron bastante explícitos y me dijeron que entendían que yo podía superar la situación. Debo agradecer a mucha gente que estuvo atento a mí, incluyendo los hermanos del actual presidente, Rita Abinader y el propio José Rafael. Incluso me llamaron que si necesitaba lo que fuera, que no tuviera reparo en señalárselo, que ellos me ayudaban. Pero de tu parte también, y de todos los amigos, el personal del Comité Olímpico, gente de la Casa de China, amigos, familiares, estuvieron muy atentos. Y yo a los 5 días de estar interno, sometido a tratamiento, pude ser despachado para mi hogar, para continuar con el tratamiento domiciliario. Después de unos 15 o 20 días, yo logré superar, porque todavía la fiebre continuaban, las sudoraciones, las sábanas enteras se mojaban, la almohada, la pijama empapado. Claro, todo eso con las mayores medidas de cuidado, echando incluso toda la ropa y sábana en funda plástica para ser sometida a lavarse, y mi familia no se contaminó. Nadie en mi familia se contaminó. Yo totalmente aislado. Y bien alimentado, sometido al tratamiento, con el tratamiento médico, la medicina que me indicaron. ¿Qué te puedo decir con esto? Que el COVID no es un juego. Ahora, no es solamente, como tú referías, asunto de medida de orden público policial. Yo entiendo que el anterior gobierno que asumió fue quien enfrentó los meses difíciles del COVID, bueno, y que ha heredado la presente gestión de gobierno, no hizo el trabajo que debió realizar. Un problema de educación, un problema de organización social. Que ¿por qué los chinos logran superar, manejar correctamente el COVID? Por el nivel de organización social, de control social. ¿Cómo es que se permite que la gente haga y deshaga? ¿Cómo se asegura la línea de alimentación, de atención? ¿Cómo se asegura el aislamiento de los infectados? A todo el que está... Bueno, aquí ni siquiera seguimiento a la familia de los infectados se le ha dado. No se le ha dado. No hay, yo diría, un control, un censo efectivo que permita dar seguimiento a las autoridades sanitarias. Ha faltado demasiado. Yo tengo la esperanza que la nueva administración, tal como lo ha delineado el presidente Luis Abinader Corona, con la vicepresidenta y el ministro de Salud Pública, logren poner en marcha un auténtico programa, plan, que nos permita superar la grave situación que está causando esta pandemia en el país, que nos afecta en lo económico, nos afecta en lo social, nos afecta psicológicamente incluso a la familia. Mira la situación que hay con la educación, pero la cantidad de médicos infectados.
y agentes del orden público infectados, contaminados. O sea, nosotros como pueblo, pero con el gobierno a la cabeza, invirtiendo recursos y esfuerzo, niveles de organización, niveles de educación y orientación a la población. Pero el gobierno hizo una rueda de prensa y anunció un sinnúmero de medidas para reforzar y poder evitar que el contagio. ¿Cómo usted valora la medida de mantener el toque de queda, de la medida de abrirle los delivery? O sea, ¿cuáles son las medidas prudentes que este gobierno tomó para poder mejorar que haya menos infectados en los próximos meses, días, hasta que podamos salir? No, el gobierno ha comenzado. Incluso ese hecho de contratar una gran cantidad, miles de personal médico y enfermera, el hecho de estar tomando iniciativa para nuevas unidades de aislamiento y de intensivo, sala de intensivo. Y aumentar la cantidad de PCR. Aumentar las pruebas, Sí, pero no solamente las pruebas, el seguimiento a los contagiados y los operativos para detectar. Yo creo que el gobierno ha iniciado y claro, eso no es suficiente. Falta muchas cosas. Tiene la responsabilidad de escuchar, de oír a todos los sectores de la sociedad, tal como se comprometió. Porque esto no es un esfuerzo, como hizo la anterior administración, solamente del oficialismo, de las autoridades. Es un esfuerzo que tiene que ser encarado de manera global, conjunto, por todos los sectores que estamos interesados en que el país, el pueblo dominicano salga de esta situación. Vamos a hablar con el amigo Fausto Catalino. Usted también pasó por ese trance del COVID. Hemos visto cómo el doctor Luis Felipe ha manifestado cómo entiende cuál fue su trance, qué pasó en los momentos y qué pudo haber hecho que él pudiera salir prontamente. Podemos hablar del COVID. Háblame un poquito de su experiencia al respecto. Primero, darte las gracias por la oportunidad de estar en tu programa Trazando Rutas y decirte que soy uno de los sobrevivientes del COVID. Creo que me afecté en la fase final de la campaña electoral, porque en esas actividades tuvimos que estar próximos a una cantidad de personas, de actos. Estuvimos en Los Alcarrizos, en un gran evento, estuvimos en San Cristóbal, estuvimos en el Distrito Nacional. Eso fue en la última semana. Y obviamente que había en esa etapa un nivel de contagio que iba increciendo. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas? Bueno, los primeros síntomas fue el decaimiento general, la fiebre. Empecé a tener fiebre, 37, 38, llegó hasta 39 y concomitantemente tenía una molestia en principio, luego se convirtió en un dolor en las espaldas, lo que indicaba que tenía dificultades en los pulmones. Pero resulta que bajo esas condiciones yo me hice una primera prueba de la rápida para determinar el COVID y salió negativa, no salió positiva. Oigan bien. Entonces, de toda manera, cuando voy a mi casa, en la noche del domingo 26 de julio, día de la celebración del Padre, por cierto, mi hija, Tania, me va a buscar y temprano llegamos al centro médico UCE, donde nos sometimos a una tomografía y a otros exámenes. De toda manera, ahí no había cupo
no había habitación, no había cama. Eso generó una grave tensión en la familia y en el círculo de amigos y conocidos. Entonces se empezó a solicitar, yo no estaba, pero la familia empezó a solicitar un espacio para mí donde hubiera. De hecho, en ese momento había una situación extrema, no aparecían espacios y sí, en nuestro caso, varias personalidades y amigos se ofrecieron y entre los primeros está el hecho de que el compañero Oliver Cruz llamó a una persona de su amistad, creo que es cuñada del general de la Fuerza Aérea, y estaban en disposición de recibirme en el centro de la Fuerza Aérea, que es uno de los especializados en este caso. No pudimos llegar allá porque en la noche pues tuvimos un agravamiento de nuestro estado y quien no pudo asistir fue uno de los médicos que es miembro del Frente Barrial, el doctor Pedro Jiménez. Llegó de manera urgente a mi casa con un tanque de oxígeno porque ya yo no estaba respirando normalmente y tenía graves dolencias y estaba en un punto crítico. Esa oxigenación permitió que yo pudiera resistir hasta llegar al centro médico Elohim, donde primero estuve en emergencia y luego esperar que se desocupara una habitación que estaba, y en la noche pude ser ingresado. A partir de ahí la doctora Yudelkis Soriano, internista, asumió el tratamiento correspondiente para recuperar nuestra situación. Ella lo hizo siguiendo los procedimientos apropiados porque otros médicos que estuvieron allá, el doctor Matos, que es el presidente del Frente de Salud del partido, el doctor Francisco también, Paco, y también estuvo dándole seguimiento el doctor García Ramírez. El doctor García Ramírez, Un que apoyo es extraordinario. una eminencia médica, y dos médicos más que envió el doctor Jiminián también a que supervisaran el tratamiento que se me estaba aplicando. Entonces, en la parte médica hubo una gran asistencia y mi propia hermana, que es doctora, la doctora Cruz María, desde los Estados Unidos también estaba monitoreando el tratamiento que se me estaba aplicando. Entonces, resulta que fue exitoso ese tratamiento, pero yo le atribuyo porque sí, yo estuve en un momento muy crítico, ya a punto de que me entubaran, que esa es la parte donde uno difícilmente regresa. Entonces, sí tuvo mucho que ver la fe cristiana de mucha gente que oraron, que hicieron plegaria, mi mamá, que es una devota, y todos ellos, y estuvieron, y Dios escuchó también el pedimento. De todas maneras, ahí se combinaron esas dos cosas y un elemento adicional, el elemento de que yo nunca perdí la fe y la esperanza de que podía superar el problema. Eso también es un factor psicológico del ser humano, porque cuando la persona se rinde antes de luchar, es más fácil de ser vencido. Por eso yo creo que todo ello sirvió para que nosotros en el tramo de 10 días, pudimos superar la parte crítica del problema y salir a flote, lo que resultó en una gran satisfacción para muchas gente que nos quieren. Quiero significar que desde el partido hubo una preocupación por nuestro caso,
De manera especial, la compañera Carolina Mejía todos los días estuvo llamando, estuvo comunicándose conmigo y estuvo dispuesta a hacer lo necesario. Igualmente, la Universidad Autónoma de Santo Domingo estuvo plenamente asistiéndome porque el seguro que yo tengo es de esa institución y el encargado del ARS me visitó y también supervisó el doctor Álvarez. Entonces, todos ellos, entonces ahí se combinaron todos los compañeros del Frente Barrial, del FEPU, de la universidad, de todos los lados. El hecho es que son tantas personas que no podemos relatar aquí. De todas maneras, mi reflexión final sobre el tema, amigo Antonio, es que este problema no es de número, no es de cifra. Es que los 7.000 millones de humanos que hay están amenazados. Estamos amenazados con el problema. Eso no significa que a todos le sean afectados. El asunto es que se ha determinado que hay una cantidad de personas que son portadores y que ellos son resistentes o son portadores que pueden resistir, pero pueden transmitir el problema. Y esa parte ha sido descuidada por el pasado gobierno, que no tomó las medidas a tiempo y que en cambio quisieron sacar provecho económico haciendo negocio para conseguir beneficios en la compra adulterada, y tampoco siguieron los parámetros de los gobiernos que tuvieron éxito en ese asunto. Por ejemplo, un gobierno de América Latina, el de El Salvador, el presidente ha demostrado tener calidades y tomó medidas que incluso superó a los países más desarrollados, que ya se han mencionado, y manejó el problema y controló el problema también de tipo social y de tipo médico y sanitario. Y eso lo hicieron los otros gobiernos. Entonces, los gobiernos que actuaron descuidadamente, todos han tenido un alto grado de contaminación. El caso de Brasil, el caso de los Estados Unidos. Y en nuestro caso también ha sido defectuoso el problema, porque también aquí se abusó del problema que tuvo la candidatura oficial, que quiso utilizar la pandemia como plataforma de su campaña, y ahí ustedes veían la fila de la gente buscando tanques de gas, uno detrás de otro, y veían la fila para recibir ayuda, y todo eso era un foco de contaminación expansivo. Entonces, en ese tenor, tenemos que observar de que esa negativa experiencia debe ser superada, y ahora el presidente Luis Abinader ha recibido el seguimiento a esta gran problemática y ha tomado la rienda, y se espera que en la convocatoria que él ha hecho para la cumbre nacional, a propósito de discutir este tema, más el problema económico y el problema de la gobernabilidad del país, se pueda iniciar ya lo que se ha previsto que hay que hacer en este tipo de dificultades, que es un gobierno de unidad y de participación nacional, donde todos los sectores que deben aportar estén ahí. E incluso el presidente hizo un anuncio que nosotros saludamos de manera especial. Fue el hecho de que él no solamente incluyó al colegio médico como tal, como entidad dirigente de los profesionales de la medicina, sino que también incluyó a las juntas de vecinos, a la sociedad en el terreno, en la parte popular y social, que son la gente del pueblo, la gente común,
que es la que más padece los problemas que afectan en este tipo de casos. Entonces, todo eso está en la agenda de esta semana y nosotros esperamos que en ese cónclave se arribe a decisiones, a conclusiones que superen aquellos errores que ya hemos señalado que cometió el gobierno anterior. Continuando con su programa, vamos a iniciar esta segunda etapa de este conversatorio, porque el objetivo es conversar entre amigos. El objetivo es que los dominicanos entiendan y pueda servirle de algo estos mensajes, esta vivencia que hoy hemos expresado con dos personas que estuvieron, como ellos lo manifiestan en sus testimonios, en situaciones difíciles y que pudieron, como ellos lo dicen, salir del tránsito gracias a la atención y gracias a darle con tiempo a esta pandemia o endemia, que es como ya hay que determinarlo. Doctor, ¿qué es la Casa China? La Casa ¿Qué China. función hace la Casa China? ¿Quién? Porque, ¿qué es eso? ¿Quién conoce la? Yo veo a un Roberto Santana bregando con los chinos, lo veo a usted. Y veía al doctor Luis Abinader padre, que también José Rafael. bregaba con eso. ¿Qué es la bendita? Ayúdenos. La Casa China es una organización no gubernamental, o sea, una organización de la sociedad civil. Y fue creada hace más de 10 años. Y su primer presidente fundador, fue el doctor José Rafael Abinader, Guasá. Debo decirte que la Casa China tiene como objetivo promover el desarrollo de las relaciones entre los dos pueblos y las dos naciones, para beneficio mutuo, en la línea de ganar, ganar, de aprender desde el punto de vista cultural, científico, y lograr las mejores relaciones de intercambio comercial. El año pasado, exactamente en diciembre, días antes de declararse la pandemia o el contagio del coronavirus, una delegación de la Casa China visitó la República Popular China. Una delegación de 5, entre los cuales estuve yo, pero estuvo el doctor García Fermín, Franklin, estuvo Rafael Santos, estuvo Feli Aracena y José Ramón Holguín. La mayoría de ellos, incluso miembros del PRM, y actualmente muchos de ellos funcionarios. Creo que hay una parte que son ya hasta ministros, como es el caso de Franklin, y Rafael Santos, que tiene un desempeño muy importante. La Casa China tiene la esperanza de poder continuar profundizando esas relaciones y siendo un canal de la sociedad con el pueblo y la República Popular China. Pero qué beneficio ustedes han traído. No, demasiado. Las conversaciones nuestras giraron en torno a temas educativos, sobre cuestiones del intercambio comercial, en lo que las autoridades chinas con las que tuvimos contacto insisten en una relación de beneficio mutuo, sobre el plano de ganar-ganar, sobre la parte de la inversión, sobre la parte del intercambio comercial. Con las universidades chinas, prestigiosas universidades chinas, como en Hunan, estuvimos reunidos, haciendo intercambio en cuanto a todo lo que ellos pueden brindarnos en términos de conocimiento e investigación científica. Nosotros le estamos tramitando a las actuales autoridades precisamente esas experiencias alcanzadas por nosotros. Y tenemos la confianza de que, a pesar de todo lo que se ha dicho y se ha rumorado de que el gobierno actual va a retroceder con relación a las relaciones con China, que será lo contrario. Claro, la primera obligación es nuestra relación con Estados Unidos, es nuestro principal socio comercial, es con donde está la principal comunidad dominicana, pero eso no significa que descuidemos a un país
en crecimiento y con una influencia extraordinaria a nivel planetario, como es la República Popular China, y que ha manifestado su disposición de estrechar los vínculos con la República Dominicana. Una política correcta, tal como lo señaló el presidente Luis Abinader en su discurso ante el Congreso, al tomar posesión, es una relación multilateral. Él se refirió a las relaciones con la Unión Europea, se refirió a las relaciones con España, se refirió a las relaciones con los países de América Latina y naturalmente que entre la agenda, en su agenda, obligatoriamente tiene que estar también el mantener y desarrollar las relaciones con la República Popular China. Fíjate que una observación, por ejemplo, no necesariamente al margen que te podría hacer, en el mismo día de la toma de posesión, al posesionar su gabinete, hubo un hecho muy significativo. Fue que la doctora Milagro Ortiz Bosch anunció y se suscribió con los nuevos miembros del gabinete, con todos los miembros del gabinete, un pacto por la ética, la transparencia y contra la corrupción. Yo entiendo que hace falta otro pacto. Entiendo que ese pacto tiene que estarse definiendo para ser suscrito también en breve. Porque el pacto por la ética, por la transparencia y contra la corrupción, tiene que estar acompañado de un pacto que es fundamental, que es básico, que es el compromiso con el cambio. Aun cuando la plataforma programática del gobierno de Luis Abinader es el cambio, eso tiene que convertirse en un compromiso formal también, porque también parte de la plataforma era la ética y la transparencia, la denuncia a la corrupción de la pasada administración, pero ahora hay que suscribir un pacto de compromiso con el cambio a favor del pueblo y de la nación dominicana. De modo que todo lo que vaya, las políticas públicas que vayan a ejecutarse, todas las inversiones que vayan a realizarse, sea en función de lograr cambios significativos en beneficio del pueblo y la nación. Vamos a ir al amigo Fausto Catalino Herrera, para que nos hable un poco sobre el Frente Barrial Comunitario. Y después yo quiero concluir con dos preguntas. ¿Realmente entiende usted que el trato que se le dio al embajador de la República Popular China durante la toma de posesión ante un Mike Pompeo que fue fuera del protocolo y fue figura primordial de un embajador chino que cumplió el protocolo y lo pusieron muy a distante de la posición de los embajadores? Eso lo vamos a dejar para el último momento. ¿Qué es el Frente Barrial Comunal? Mira, el Frente Barrial y Comunal es una iniciativa del doctor José Francisco Peña Gómez, quien observó las favelas en Brasil y el trabajo del Partido de los Trabajadores de Brasil con las comunidades, y observó también el trabajo de Luis Donaldo Colosio en México, a quien llegó a ser el candidato de México y lo mataron, sectores recalcitrantes, que había hecho un trabajo social comunitario y había sido la plataforma que lo había proyectado como el candidato presidencial del PRI en ese momento. Entonces, Peña Gómez nos convocó a varios de los jóvenes y a los que estábamos trabajando en el área social y nos planteó la necesidad de que teníamos que crear un mecanismo de conexión con la sociedad y con las bases del país para que impulsara las demandas sociales, para que desarrollara las acciones políticas que conllevaban la solución de una multiplicidad de problemas que estaban afectando a cada comunidad, a falta de agua, falta de luz, falta de higiene, el problema medioambiental, el problema de la educación, el problema de la salud pública, en fin,
Entonces, ese frente luego creó un brazo externo que se llamaba Juntapo, desde donde se hacían el conjunto de reclamos, de protestas, en conjunción con las otras organizaciones. También se hicieron grandes protestas y huelgas de reclamo. Algunas de ellas fueron exitosas, otras no tanto, pero había una voluntad de hacer el trabajo. El doctor Peña Gómez siempre orientó a ese conjunto de organizaciones, y el Frente Barrial en el PRM siguió esa senda. Y a propósito de ello, el Frente Barrial es parte de los 17, 19 frentes sectoriales institucionales que tiene el PRM, que aportaron 350,000 nuevos electores. 350,000 nuevos electores contabilizados lo aportaron para el triunfo electoral. Y esos frentes definieron una línea concordante con el programa del cambio. Ahora que ya se logró la primera fase, que fue ganar las elecciones e instalar en la presidencia al compañero presidente Luis Abinader y a su compañera Raquel Peña y el conjunto de los funcionarios que ya están designados, ahora es necesario que se proceda a dar cumplimiento a no solo a la promesa, sino a los compromisos contraídos. Son compromisos contraídos con la sociedad dominicana y sobre todo con el pueblo llano, que votó de manera firme para que el cambio fuera realidad y para la pesadilla que estaba padeciendo no continuara en la dirección del Estado. Entonces, el país está plenamente atento, siguiendo de cerca las decisiones que se han ido tomando. Hasta ahora las decisiones han sido de mucha satisfacción para el país, sobre todo en el ámbito de la designación de la Procuradora General de la República, con carácter independiente, y de la adjunta y el conjunto ha sido aceptada por la sociedad, porque es y se espera de esas funcionarias el mayor de los resultados, porque hay un reto importante del mismo tamaño de la pandemia en el adesentamiento de el ejercicio del gobierno, y que para eso tenemos que dar el pleno ejemplo de que los errores, por un lado, y más que los errores, la dinámica política que estableció el Partido de la Liberación Dominicana, donde la impunidad y la corrupción eran la divisa de su comportamiento, eso quede no erradicado en la gestión que está encabezando el PRM y Luis Abinader, que no es que sea combatida, es que sea erradicada, eliminada, y para eso hay que dar el buen ejemplo. Entonces, nosotros somos de lo que creemos, como lo creyó Martin Luther King, que siempre el momento es adecuado para hacer lo correcto, para hacer lo correcto. En consecuencia, estamos exhortando a los que ya tienen el rango de funcionario y a los que lo vayan a tener, a que asimilen ese propósito que tiene el compromiso que han firmado a iniciativa de la compañera Milagro Ortiz Bosch, y suscribo también la idea del compañero Luis Felipe Rosa, en el sentido de que el pacto debe ser ampliado para que en la cumbre el compromiso se haga como un pacto de nación, un pacto de compromiso de hacer un ejercicio político que cambie la percepción, y no solo la percepción, sino la realidad de que los políticos van al gobierno a hacerse millonarios. Catalino, brevemente,
¿Usted cree que el gobierno del PRM, las señales que está dando, es que va a someter los escándalos? Hemos visto unos 21.000 millones de pesos, hemos visto en la prensa unos 100 millones al administrador del Banco de Reserva, Simón Lizardo. Hemos visto que ya se inició a interrogar a la funcionaria de INAIP. Entre tanto escándalo, hemos visto a Antonio Almonte, que ha mandado públicamente una auditoría a Punta Catalina, donde él venía señalando desde la oposición que había una sobrevaluación. ¿Está el gobierno del PRM, su gobierno, realmente en disposición de aplicar lo que se llama no haya borrón y cuenta nuevo? ¿Y entiende usted que va a haber funcionarios de la pasada gestión que van a ir a la cárcel? Pero eso es para otro programa, eso no es para ahora, por breve. Distinguido Antonio, Pues es breve. Antonio Luis Felipe, yo quiero decir que el compromiso del discurso ante la Asamblea del Presidente es insoslayable y es inevitable de que el gobierno actúe consecuencialmente con los casos ya evidenciados de corrupción y que la justicia proceda de manera estricta con ello. Entonces, eso no es un problema de apreciación, es un problema de obligación. Entonces, yo quiero decirte que ya se empezó ayer, tú lo dijiste, con el primer caso, del caso de INAIP, y ahí ese fue un caso de lo que señalé anteriormente, que fue de lo que quisieron aprovecharse de la pandemia para hacer negocios y burlar la dignidad del pueblo. O sea, ¿usted cree que sí va a haber acción y va a haber preso? No, va a haberla y el pueblo la va a exigir también. O sea, no solamente que la va a ver, el pueblo la va a exigir y la está exigiendo. Okay. Y quiero llamar la atención de lo siguiente, mira, se está hablando de las auditorías, pero esa Cámara de Cuentas no tiene calidades para hacer ninguna auditoría. Yo quiero que estemos claros, esa no está en calidad de hacer ninguna auditoría, porque lo primero que hay que auditar es esa Cámara de Cuentas y su desempeño. Hay que auditarla a ella, a esa, y saber que esos representantes no han hecho el trabajo que el país le encomendó hace 4 años. Doctor. Entonces, en eso que Lo de estemos Chile. claros. Doctor, al embajador Chino, su gobierno que usted ha dicho que las relaciones que han traído cultura, que han traído de todo, relaciones, ¿qué lección usted le da a los comentarios han señalado que el gobierno del presidente Luis Abinader va a retomar como su socio fundamental y que va a ir rompiendo? Y que se habla que la misión de Mike Pompeo fue venir aquí para que el gobierno de Luis Abinader haga distancia del gobierno chino. A la administración de Trump le queda poco tiempo, que es quien pretende imponer una política de compromiso con truculencia en las relaciones internacionales con los países de América Latina. Pero las relaciones con China apenas tienen 2 años. Las relaciones de Estado, no de gobierno, porque hay una relación formal, incluso con tratados internacionales y relaciones formales y relaciones diplomáticas. Lo del trato en el Congreso, un acto montado en estas circunstancias, como todos sabemos, fue muy limitada la participación por el coronavirus. Fue un acto que tal vez debió tener la participación masiva de dirigentes y de funcionarios. El colocarlo a distancia, que el embajador chino quedara colocado en una parte alta, es irrelevante. Eso son cuestiones de forma. Lo importante son los contenidos. Y los chinos no se ofenden por cosas tan pequeñas.
El pueblo chino es un pueblo que ha aprendido mucho de la paciencia y la humildad. Y los mensajes que envía son mensajes de buena relación y de buen trato. China no amenaza a ningún pueblo. China no ha invadido ningún pueblo. No ha agredido a ningún pueblo desde que fue establecida la República Popular China. No constituye una amenaza militar. Y por el contrario, su política y su crecimiento en sus relaciones internacionales se basan en la amistad y en el intercambio de igualdad. Fíjate que en las relaciones económicas, comerciales, China lleva un gran terreno ganado, que en su empeño de aportar a la humanidad en materia de tecnología, China lleva un gran tramo también ganado. Si al país le conviene mantener y estrechar más los lazos con la China popular. Mantener y estrechar los vínculos con China popular, sin obviar los vínculos y las relaciones que tenemos con Estados Unidos, que son unas relaciones que por razón histórica para República Dominicana son prioritarias. Amigos televidentes, gracias por estar con nosotros en un programa más, Trazando Rutas. Nos veremos la próxima semana, si el Señor Dios lo permite.